Pues muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Hoy tenemos otra sesión, otro ratito, de tomarnos un café con la divina voluntad, o un té o un chocolate, lo que quieras. El caso es que lo que nos lo tomemos con la divina voluntad, llamando a la divina voluntad y entrando, bueno, pues aprovechamos y entramos en el saborcito del cafelito, o del quesecito, o de la botella de agua, lo que sea, para corresponderle, para ver su amor, que se disfraza de forma de agua, de forma de café, de forma de desayuno, para los que han desayunado hace poco, los que van a comer. La divina voluntad se disfraza de muchas maneras. Bueno, pues este tipo de cosas son cosas novedosas, cosas que antes pues no sabíamos cómo penetrar en cada una de bueno, pues de todo lo que nos rodea. Es la divina voluntad disfrazada, por así decirlo, o velada, otra palabra, ¿no? Bajo los velos. Entonces es una forma distinta de empezar a ver la vida. Así que hoy vamos a establecer para los más nuevos, los que han entrado hace poco, los que están conociendo la divina voluntad y los que ya llevamos un poco de tiempo, establecer la necesidad del cambio en la vida espiritual. Lo vamos a ver con lecturas en Luisa, pero primero lo vamos a ver con unas lecturas en el Nuevo Testamento. El tema, voy a compartir pantalla para ir ya de hecho, vamos a tiro hecho. A ver dónde estoy, aquí. Ahí estamos todos aquí. Esperen que quite esto de aquí. A ver, eso. Bueno, entonces hoy vamos a ver este tema, un tema que, bueno, pues es muy importante saber que, bueno, esto ya lo sabíamos de siempre, ¿no? Que la vida espiritual no es estática, sino que cambia. Lo que pasa es que ahora estos cambios no es solo pues, que una persona pues, pasa por la vía purgativa, la vía, esto que se llamaba antes, ¿no? La vía iluminativa, no se trata de eso, se trata ahora en la divina voluntad de cambios sustanciales, en el sentido de que pues no es tanto con mi esfuerzo, que voy a ir cambiando, con mi colaboración, que yo voy a ir cambiando, sino que vamos a aprender a darle paso al protagonismo, a la operación de la divina voluntad en el alma. He escuchado en otras ocasiones pues, a distintas personas que hablan de la vida espiritual. La semana pasada nos decía algunas cosas el doctor junto con Cecilia. Tocaba el tema de las devociones, que es bueno, pues un punto difícil de comprender, pero vamos a ir con este texto, que es un texto del doctor, un artículo de él, vamos a ver la necesidad de aprender a no aferrarnos a modos, maneras aprendidas de relacionarnos con Dios, porque ahora nos metemos en un mar inmenso que solamente al lanzarlos al mar de la divina voluntad, solamente la divina voluntad conoce lo que ella quiere vivir, lo hemos dicho de muchas maneras. Así que vamos primero a establecer eso, vamos a ver por qué es tan necesario. A mí me gusta decir, bueno, dicen, en otros se decía mucho en la renovación carismática, que Dios sea Dios, pero ahora la cosa va muy en serio, que Dios sea Dios, donde Él es el protagonista. Bueno, entonces dice aquí el doctor decía, cualquiera que haya leído o que haya escuchado las lecciones anteriores, podría llegar a pensar que son cambios muy radicales en nuestra forma de concebir la relación hombre-Dios. Por todo lo que hoy hayamos podido, los más nuevos, escuchar de la divina voluntad, podemos decir que son cosas que nos superan, que son tan profundas que nunca llegaré a entenderlo, que lo que me pide es demasiado, que no sé si podré llegar. Bueno, y entonces parecería que son tan radicales y que todo lo establecido en nuestra iglesia es suficiente para llegar a la meta de llegar a ser más que hijos de Dios, porque todos hemos escuchado lo que dice San Juan. Carísimos, nosotros somos ya hijos de Dios, más los que seremos algún día, lo que seremos algún día no aparece aún.
esto es una traducción, sabemos sí que cuando se manifieste, o cuando se manifestare claramente Jesucristo, seremos semejantes a Él en la gloria, porque lo veremos como Él es. Entonces, esto que lo escuchamos muchas veces en la iglesia, todos los años, en algún momento dado, pensamos que con todo lo establecido en nuestra iglesia es suficiente para llegar a esto. O, por ejemplo, lo que nos dice San Pablo. Ahora bien, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas que son de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Saboreaos en las cosas del cielo. Es interesante esta palabra, saborear. Ahora la divina voluntad verdaderamente es un saborear que casi, pues podemos casi hasta tocar esa paz de la que hablábamos antes de empezar, ¿no? Casi se puede tocar, palpar la paz esta que el Señor nos regala. Bueno, aquí dice saborear, pues ahora es saborear de una manera que es casi palpable las cosas del cielo. Y esta palabra de las cosas del cielo, antes se nos quedaba como muy, ¿qué será eso, no? Ya estamos viendo en la divina voluntad que las cosas del cielo, lo principal, ¿quién es? Es Dios, con su vida. ¿Y qué son su vida? Pues todo lo que Él es. Saborear la belleza, saborear la bondad, saborear la generosidad, saborear la inmensidad, la mansedumbre, la potencia. Estas son las cosas del cielo, la potencia divina. No en las de la tierra. Porque muertos estáis ya y vuestra nueva vida está escondida con Cristo en Dios. Está escondida, no la conocíamos, pero ahora en divina voluntad sí que la vamos conociendo por fe, porque esta nueva vida es lo que se está encerrando en nuestros actos. ¿Veis que siempre estamos con lo mismo de una manera, de otra, desde un ángulo, desde otro? Cuando aparezca Cristo, que es vuestra vida, esto de que la divina voluntad sea nuestra vida, es Jesús que contiene la divina voluntad, sea mi vida, entonces apareceréis también vosotros con Él gloriosos. Y comenta el doctor, muy clara la idea. Esto quiere decir que todavía no hemos llegado al punto deseado por Dios. Y solamente cuando Jesús sea conocido en plenitud, sabremos lo que debemos ser. Porque es entonces cuando veremos qué debe ser el hombre. Pues es Jesús quien nos manifiesta claramente quiénes debemos ser nosotros. Y eso está tomado de una cita del Catecismo, ese punto, 1701. Cristo, el nuevo Adán, la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al hombre, al propio hombre. O sea, perdón, aquí se me saltó. Manifiesta el hombre, es él. ¿Quién es el verdadero hombre? A nosotros, al hombre creado, nos manifiesta quién es plenamente el ser hombre, qué es el ser hombre. Entonces, si lo está manifestando, que es el mismo, a nosotros, y se le descubre la grandeza de su vocación. ¿Cuál es la vocación? Llegar a ser el verdadero hombre. Entonces, en Cristo, imagen del Dios invisible, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. En Cristo, Redentor y Salvador, la imagen divina alterada en el hombre por el primer pecado ha sido restaurada, o sea, ya está hecha. Esta idea ya está arreglada a su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios. Así que el mismo catecismo nos marca el camino. ¿Queremos ser verdaderamente hombres? Cristo es el modelo, y en la medida que vamos conociéndolo, vamos sabiendo qué soy y cómo debo actuar. Los cambios son debido a que el conocimiento de Jesús ha sido paulatino, y esto viene sucediendo desde el tiempo de Adán. Pero por razones de espacio vamos a ver solamente los cambios sucedidos desde Jesús en adelante. Los cambios en la concepción del mundo interior que hemos tenido, hablando ahora de nosotros, que es lo que nos toca, ¿no? Los hombres en el pasado han tenido una concepción de Dios que ha ido cambiando por la revelación que Dios ha ido manifestando a los hombres por medio de los profetas, de sí mismo, ¿no? Y ahora, bueno, pues el Señor, nosotros hemos tenido también una concepción
gracias a después la revelación pública de la manifestación de Jesús, por supuesto mucho más perfectas que los antiguos, pero ahora vamos a ver los cambios que Jesús, bueno, pues ya desde la venida de Jesús, desde que marcha, desde que resucita, incluso dentro de la iglesia, cómo se va, bueno, pues cómo va el Señor enseñando a sus apóstoles que no deben de anclarse a lo conocido, sino que deben de ser como el espagueti, ¿eh? Pues si Dios interviene y manifiesta, pues hay que ser como los espaguetis y dejarse llevar. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, yo no sé si alguien quiere leer esta lectura, si la pueden ver y alguien la quiera leer. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, de 9 al 15. El día siguiente, mientras estaban ellos haciendo su viaje y acercándose a la ciudad, subió Pedro a lo alto de la casa, cerca del mediodía, a hacer oración. Sintiendo hambre, quiso tomar alimento, pero mientras se lo aderezaban, le sobrevino un éxtasis, y en él vio el cielo abierto y bajar cierta cosa como un mantel grande, que pendiente de sus 4 puntas se descolgaba del cielo a la tierra, en el cual había todo género de animales, cuadrúpedos y reptiles de la tierra, y aves del cielo. Y oyó una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Dijo Pedro: no haré tal, Señor, pues jamás he comido cosa profana e inmunda. Le replicó la misma voz: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto se repitió por 3 veces y luego el mantel volvió a subirse al cielo. Bueno, pues aquí tenemos una instancia, ¿no? Ellos no comían carne sacrificada, ni comían carne de cerdo, tenían un montón, ya saben, los judíos, ¿no? Un montón de normas y un montón pues de reglas que tenían que cumplir, y aquí el Señor le está enseñando que todo lo que Dios ha hecho está santificado y que puede matar y comer todo lo que quiera. Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Bueno, ahora vamos a ver, esta es una lectura que ya conocemos, vamos a ver otra. Esta es un poquito más larga. Si quieres leer, Mariana. Hechos capítulo 15, 1 a 33. Pablo corrige a Pedro. En este pasaje se ve la enorme resistencia al cambio, aferrándose a lo antiguo, pues como era lo mejor hasta antes de ese momento, se resisten a llevarlo a cabo. Al final acceden, pero eso sí, poniendo una condición antigua. No ceden. No ceden del todo. Esta frase, hasta antes de ese momento se resisten a llevarlo a cabo porque era lo mejor que habían conocido. Todo esto lo tenemos que tener en mente para cuando conocemos la divina voluntad, decir, bueno, pues todo lo que hemos vivido en la iglesia y lo que he experimentado hasta ahora era lo mejor, ¿eh? Lo mejor. Vamos a ver esto es como un paralelismo, ¿sí? Porque el Señor nos quiere sacar de costumbres, modos y maneras que hasta ahora nos han servido, han sido lo mejor, pero ahora nos está enseñando otra forma de vida y hay que tener la suficiente fuerza para entrar en este cambio, fuerza, arrojo, abandono, para poder seguir a Jesús por donde nos lleva. Sigue, Mariana. Algunos que bajaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circundáis según la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Se produjo entonces una conmoción y controversia no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos. Decidieron que Pablo y Bernabé, con algunos otros, acudieran a los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para tratar esta cuestión. Así pues, ellos, enviados por la iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria, narrando detalladamente la conversión de los gentiles y causando gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y contaron lo que Dios había realizado por mediación de ellos. Pero se levantaron algunas de las sectas de los fariseos que habían creído y dijeron: es necesario circuncidarles y ordenar que cumplan la ley de Moisés.
Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para examinar esta cuestión. Después de una larga deliberación, se levantó Pedro y les dijo: Hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios me eligió entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros, y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, purificando sus corazones con la fe. ¿Por qué tentáis ahora a Dios, imponiendo sobre los hombros de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Nosotros, por el contrario, creemos que somos salvados por la gracia del Señor, de la misma manera que ellos. Toda la multitud calló y escucharon a Bernabé y a Pablo contar los milagros y prodigios que había obrado Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Santiago contestó: Hermanos, oídme. Simón ha contado cómo desde el principio Dios se dignó elegir entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, según está escrito. Ya me perdí. Aquí. Después de esto volveré. Y reedificaré la tienda caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la levantaré de nuevo, para que busquen al Señor los demás hombres. Y todas las naciones sobre las que ha sido invocado mi nombre, así dice el Señor que hace estas cosas, conocidas desde la eternidad. Por lo cual estimo que no se debe inquietar más a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba para que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la fornicación, de los animales estrangulados y de la sangre. Porque desde generaciones antiguas, Moisés tiene en cada ciudad quienes le predican en las sinagogas, cuando le leen todos los sábados. Entonces les pareció bien a los apóstoles y a los presbíteros y a toda la iglesia enviar a Antioquía con Pablo y Bernabé a algunos varones elegidos entre ellos, a Judas llamado Barsabás y a Silas, destacados entre los hermanos. Con ello les enviaron este escrito. Los apóstoles y presbíteros hermanos, a los hermanos de la gentilidad que viven en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Puesto que hemos oído que algunos salidos de entre nosotros, pero que nosotros no hemos enviado, os han desconcertado con sus palabras y os han llenado de inquietud, unánimemente nos ha parecido oportuno elegir a unos hombres y enviarlos donde vosotros en compañía de nuestros queridísimos Bernabé y Pablo. Hombres que han entregado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos, por lo tanto, a Judas y Silas, que os comunicarán de palabra estas mismas cosas, porque hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que las necesarias. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la fornicación. Obraréis bien al guardaros de esas cosas, que tengáis salud. Ellos, después de despedirse, bajaron a Antioquía. Reunieron a la muchedumbre y entregaron la carta, y al leerla se llenaron de alegría por estas palabras de consuelo. Judas y Silas, que también eran profetas, alentaron y confortaron a los hermanos con un largo discurso. Pasando algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a quienes les habían enviado. Entonces, como está visto, dice aquí, los cambios son necesarios y muy dolorosos. Ustedes pónganse en el lugar de los judíos. Esos cambios que acabamos de leer, del poder, vamos, que todos eran aceptos a Dios, que solo tenían que cumplir unos mínimos de requisitos, pero que de resto todo el que creyera en Jesús podía ser bautizado. En fin, eran unos cambios fuertísimos. Pero así llegó el tiempo y tenía que darse. Así que nos puede pasar a nosotros igual, ahora con el tema de la divina voluntad. Cosas que, maneras, formas de
que nos pueden parecer dificilísimas de dejar, pero Jesús nos está explicando cómo empezar a obrar, cómo empezar a movernos, cómo empezar pues a desenvolvernos en esta nueva manera de vida. Y podemos decir, bueno, pero es que me pierdo, porque ¿qué hago si esto no lo hago, si aquello no lo hago? Pues es un soltar, un confiar, ese abandono tan nombrado, ¿no? El abandonarse, pero no nos estamos abandonando ciegamente, nos estamos abandonando y descansando en unas palabras que no fallan, que son esas palabras en el libro del cielo, que están aprobadas por la Iglesia. Por la Iglesia, porque la Iglesia es la que ha nombrado los censores, San Aníbal las revisó, las aprobó, tienen el nígil, todo aquello. Por lo tanto, el criterio humano debe de ceder ante el divino. Aquí está la cosa, criterio humano y criterio divino. Ahora vamos a los escritos de Luisa. El 14 del 35, estaba pensando en mí, dice Luisa. ¿Cómo será que también la vida espiritual sufre tantos cambios? Mientras está convencido de que este debe ser mi camino, cuando menos se piensa, ya se ha saltado a otro lado, sufriendo quién sabe cuántos desgarros dolorosos que hacen sangrar al corazón. Se puede decir que por los tantos cambios que se sufren es un continuo martirio. Nos cuenta, Luisa no es la excepción de este aferrarse a lo pasado, a lo que cree lo mejor, y con lo que su vida espiritual, según ella, está completa. Y no solo eso, sino que incluso una vez que empezamos en la divina voluntad, no solo del pasado, de lo que conocemos, de las costumbres, de las maneras en la iglesia de dirigirnos a Dios, etcétera, sino que incluso cuando entramos en la divina voluntad, también el Señor te va llevando por aquí, es aquella lectura de la barquita que está sumergida en el mar y que dice, y yo le doy según su velocidad, yo la subo, yo la entro, yo la muevo, yo la llevo por aquí, por allá, y tenemos que prepararnos para ser llevados de un lado a otro sin saber exactamente hacia dónde va el Señor. Porque no se trata de llegar a ningún sitio ahora, se trata de aprender a estar en ese punto como el sol que está siempre fijo, de aprender a quedarnos fijos, sabiendo que lo único que tenemos que hacer es estar dándole vida como el sol. No es un llegar, aquí no vamos esto no es un desarrollo de etapas de la vida espiritual, esto es un desarrollo de la vida divina en la criatura, que es distinto. Entonces mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, es verdad que la vida espiritual debe ser un continuo martirio, porque debe ser semejante al primero y al más grande de los mártires, el cual fui yo. Y si no fuera así, no se puede dar verdadero nombre de vida espiritual, sino larva y sombra de ella. O sea que si no estamos en ese estado, ojo, pone aquí, si no nos sometemos al cambiar, nos quedaremos en la etapa de larva y sombra. No vale ya la vida espiritual, la vida unitiva, la vía purgativa, sino que nos quedamos en larva y sombra de la verdadera vida espiritual. Además, es necesario, continúa la lectura, que sufra varios cambios, y esto es para hacerla llegar a debida estatura y para volverla noble, bella y perfecta. Esa debida estatura es la del hombre perfecto, que nos decía también en otra San Pablo, el hombre perfecto. ¿Cuál es el hombre perfecto? Pues Jesús, ser otro Jesús. Pongamos atención a esto. Si dice que son para llegar a debida estatura, volver noble, bella y perfecta nuestra vida espiritual, es que aún no tiene la estatura de vida, que no es noble, ni todo lo bella que debe ser, y aún es imperfecta. Y no importa la cantidad de virtud, la cantidad de obras buenas, de servicios que hayamos dado en la iglesia, será siempre imperfecta. Continúa Jesús. Si la misma naturaleza humana, menos importante que la espiritual, sufre quién sabe cuántos cambios para hacerla llegar a la debida estatura, mucho más la espiritual, que es más importante y superior
a la vida natural. Es más, la vida natural simboliza a la vida espiritual. Observa un poco cuántos cambios sufre la vida natural. Ella es concebida dentro del seno materno y ahí está por 9 meses para formar bien el cuerpecito, y cuando está formado es obligado a salir. Y si quisiera continuar dentro moriría, porque faltando el espacio para crecer se sofocaría, arriesgando su vida y la de su mamá. Ahora, si esta concepción se formase fuera de un seno materno, ¿quién debería prestar la sangre, el calor para formar el cuerpecito? Y además, siendo los miembros ternísimos, el aire mismo lo mataría. Luego, ¿cuánta cautela no se necesita para el recién nacido? El calor, el frío, la misma estrechez del seno materno le pueden ser de muerte. He aquí el porqué de pañales, cuna, leche. Si quisiera dar otro alimento, el pequeño no sabría cómo masticarlo, así que se pondría en peligro su vida. Después llega el tiempo en el cual se hace capaz de tomar otro alimento. Hemos llegado al punto de la divina voluntad y el Señor nos ha llamado porque sabe que ya somos capaces de tomar otro alimento, de quitarnos los pañales y de aprender a dar los primeros pasos. Mira, no estamos más que en la infancia y ya ha sufrido 3 cambios. Ahora, ¿qué se diría si este pequeño, viéndose puesto en la tierra para hacerle dar el primer paso, temiendo ser soltado por los brazos de la mamá, grita, llora y no quiere saber nada? Sería de lamentarse, porque los brazos de la mamá jamás se haría hombre. Sin movimiento no se volvería fuerte ni desarrollado. Es decir, Jesús nos da unos ejemplos que aquí no hay interpretación. Es como muchas de las cosas en el libro del cielo no están sujetas a interpretarse, sino que son así. Ahora, dice Jesús, vengamos a la verdadera vida espiritual. Esto es parte de la lectura, la verdadera vida espiritual. Comenta el doctor, verdadera vida espiritual, o sea, que lo anterior no es verdadera vida y sigue siendo larva. Y dice Jesús, ella se concibe en mi seno, mi sangre, mi amor, mi aliento la forman. Después la alimento a mi pecho, la fajo con mi gracia, luego paso a hacerla caminar con mis verdades. Pero no es mi deseo formar una niña juguetona, sino formar una copia toda semejante a mí. Por eso entran los cambios. Esto es Jesús. Y ahora aquí le pongo yo, estos cambios, ¿qué serían? Pues las circunstancias imprevistas, por dentro y por fuera. Distintas maneras de orar, de relacionarnos con Dios, que vamos aprendiendo. Porque si Jesús es nuestro ejemplo, en el libro de cielo le explica a Luisa cómo rezaba él. Él es el modelo, el verdadero hombre, cómo le corresponde al Padre, cómo se relaciona con su Padre, y nos enseña a nosotros a hacer lo mismo. Son los cambios necesarios para llegar a ser el verdadero hombre. Y dice Jesús, pero no son otra cosa para hacerla llegar a edad madura y darle todos aquellos privilegios y prerrogativas que contiene la verdadera vida espiritual. Verdadera vida espiritual. De otra manera, permanecerá como niña en pañales, que en lugar de formar mi honor y gloria, formaría mi dolor y deshonor. ¿Y cuántas hay que permanecen solamente recién nacidas, o a lo más en pañales? Y poquísimas son las que trabajan junto conmigo para hacer de ellas una copia de mí. No, dice el doctor, no queremos llegar a ser niñas juguetonas, no queremos quedar siempre en pañales, sino sin crecimiento verdadero, sin llegar nunca a la semejanza total con Jesús. Todo lo anterior, todo lo conocido anterior de la vida espiritual, es útil al principio. No se debe quitar. El alma sola deberá descubrirlo para que las pueda dejar. Estos comentarios no es parte de la lectura, ¿no? O sea, cuando empezamos en la divina voluntad, lo anterior es útil todavía, no se debe quitar de golpe, sino poco a poco. El alma sola, con la lectura, con las explicaciones, audios, vídeos, todo lo que quiera, la iluminación que le va dando el Señor a cada alma, deberá descubrirlo para que las pueda dejar. Eso sí, cuando vayas leyendo en el libro del cielo y
sientas que es Jesús que te lo está pidiendo, que te lo está diciendo, que te lo está apuntando, pues si quieres avanzar rápido, sigue las mociones, sigue lo que te está diciendo, no le pongas pero, no te entre el miedo, sino abandónate, y Señor, esto es lo que me pides, pues por ahí voy. En la lectura del 13-28, dice Luisa, de octubre 27 de 1921, estaba diciendo a mi siempre amable Jesús, hace ya mucho tiempo que no me pones dentro de ti. Fíjate, cómo Señor ha ido cambiando su actuar con Luisa. Antes la ponía siempre dentro de él, pero hace tiempo que ya no. Yo ahí me sentía más segura, participaba más de tu divinidad, y era como si la tierra no me perteneciera y el cielo fuera mi morada. ¿Cuántas lágrimas no derramaba cuando tu querer me ponía fuera de ti? El solo sentir el aire de la tierra me era de peso insoportable, pero tu querer vencía y yo, inclinando la frente, me resignaba. Ahora te siento siempre dentro de mí, y cuando deliro por verte, solo con moverte en mi interior o bien sacando un brazo, me calmas y me das la vida. Dime, ¿cuál es la causa? Y Jesús, hija mía, es justo, después de haberte llevado en mi interior toda mi vida, es tu deber que me lleves a mí en tu interior toda tu vida. Y si te ponía en mi interior, era para perfumar tu alma y extender en ti un nuevo cielo para volverla digna habitación de mi persona. Es verdad que te sentías más segura y las alegrías llovían sobre ti, pero la tierra no es lugar de delicias, sino que el dolor es su herencia y la cruz es el pan de los fuertes. Mucho más que debiendo establecer en ti el centro de mi querer, era necesario que viviera en ti y que te sirviera como alma al cuerpo. Mi voluntad jamás podía descender en un alma en modo singular y fuera de lo ordinario si no tuviera sus prerrogativas distintas, como con mi amada mamá. Yo no podía descender, yo, Verbo Eterno, si ella no hubiese tenido sus prerrogativas distintas y el soplo divino no hubiera soplado en ella como a nueva creación, para volverla admirable a todos y superior a todas las cosas creadas. Así en ti, primero mi humanidad ha querido hacer estable morada en ti para prepararte, y después te está dando la vida de mi voluntad como alma al cuerpo. O sea, la va llevando por unos procesos. Primero ella estaba en él, luego él estaba en ella, y luego ya no lo veía, y ahora donde la quiere llevar, que es a donde nos quiere llevar a nosotros, es darnos la vida de la divina voluntad para que sea como alma al cuerpo, que es esa expresión, para que sea vida de mi vida, o que la divina voluntad sea como vida. Bueno, tú debes saber que mi voluntad debe ser como alma al cuerpo. Mira, también en nosotros sucede esto, entre las tres divinas personas. Nuestro amor es grande, infinito, eterno, pero si no tuviéramos una voluntad que anima y da vida a este amor, nuestro amor estaría sin vida, sin obras. Nuestra sabiduría llega a lo increíble. Nuestro poder puede pulverizar todo en un minuto, y en otro minuto puede rehacerlo todo. Pero si no tuviéramos una voluntad que quisiera manifestar la maestría de nuestra sabiduría, como la manifestó en la creación, en la cual todo ordenó y armonizó junto, y con su poder le dio su lugar en tal modo que no puede apartarse ni un tantito, tanto mi sabiduría como mi poder habrían estado sin hacer nada, y así de todos nuestros demás atributos. O sea, le está diciendo que la voluntad tiene que ser necesaria, la operación de la voluntad en el alma, como alma al cuerpo, el cuerpo sin alma no funciona, pues la divina voluntad tiene que ser como nuestra verdadera vida, porque es la que pone todo en movimiento.
Si no está ese movimiento, dice, nosotros somos muy potentes por nosotros mismos, pero también necesitamos una voluntad para ponerlo todo en marcha. Pues igual tú no vas a ser menos que yo. Así que necesitas la voluntad, pero como vida, para poner en marcha mi propia vida en ti. Eso que decimos que nosotros movemos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, ¿por qué nos hizo así? Porque Dios necesita de otra voluntad para sacar de sí lo que tiene por dentro. Entonces nos ha creado a nosotros para desde nosotros poner, manifestar, pues cosas nuevas que Él tiene dentro de sí. Bueno, dice, ahora, así lo quiero, que mi voluntad sea como alma al cuerpo. El cuerpo sin el alma está sin vida, a pesar de que contiene todos los sentidos, pero no ve, ni habla, ni siente, ni obra, es casi una cosa inservible y tal vez aún insoportable, pero, o sea, si no estuviera animado, ¿no? Por el alma, pero si está animado, ¿cuántas cosas no puede hacer? Y cuántos se vuelven inservibles e insoportables porque no están animados por mi voluntad. Parecen como instalaciones eléctricas sin luz, como máquinas sin movimiento, cubiertas de herrumbre y de polvo, y casi impotentes al movimiento. Ah, cómo dan piedad. Entonces, cada cosa que no está animada por mi voluntad es una vida de santidad que viene a faltar. Esto a nosotros nos interesa mucho, porque cada acto que dejamos pasar, por flojera, por esas cosas que sí que somos responsables, pues es una vida de santidad divina que viene a faltar. Cuando no es por flojera, por descuido, por eso, Jesús lo completa. Igual la Virgen y Luisa lo completan, lo que le falta al acto. Si no, entonces sí. Por eso quiero ser en ti como alma al cuerpo, y mi voluntad hará nuevas sorpresas de creaciones. Da nueva vida a mi amor, nuevas obras y maestrías de mi sabiduría, y da nuevo movimiento a mi poder. Por eso sea atenta y déjame hacer a fin de que cumpla mi gran designio, que la criatura sea animada por mi voluntad. Bueno, todo eso se lo responde a la pregunta que decía Luis, ¿por qué antes me tenías así y ahora me tienes así? Y Jesús aprovecha muchas veces y le da una gran explicación. A veces le cambia hasta el tema, como aquí. Le cambió un poco el tema para hablar de su divina voluntad y de lo necesaria que es. Pero lo interesante, el punto es que incluso empezando a vivir en divina voluntad, vamos a ir pasando por distintos momentos y no debemos ya de cuestionar, porque todo lo que pasa por dentro y por fuera, no se trata que Dios me quiere a mí perfeccionar, sino que Él quiere vivir su vida en mí. Y como Él sabe lo que quiere vivir en mí, Él lo va a ordenar todo, a arreglarlo todo, para Él gustarse lo que Él quiera. Por eso aquí ya se acaban los exámenes, vamos a decir, personales, de si voy viendo, si voy creciendo, si voy madurando. Aquí se acaba eso. Aquí el centro, la atención es, bueno, divina voluntad, te estoy dando a ti paso, te estoy dando a ti permiso para que tú vivas tu vida en mí. Esa es la única preocupación que ahora nosotros tenemos que tener. Y cuando vamos viendo que la divina voluntad nos está llevando por caminos que no experimentábamos antes, que no conocíamos, pues tenemos que tener el suficiente valor para soltar y dejarnos llevar. Más argumentos, dice el doctor, para estos cambios en la vida espiritual, nuestra nueva vida divina, que van a ser necesarios, y que creo que los vamos a vivir toda nuestra vida. Hasta que llegamos, no son ya cambios, al principio sí, pero llegamos a un punto en que la criatura se convierte en un ser pues como Dios, estable. ¿Sí? Eso da mucho ánimo para seguir, porque anhelamos estar en un lugar de tranquilidad, en un lugar de estabilidad, donde ya no vamos a depender de las circunstancias exteriores. Pues llegar a ese punto es la máxima libertad. El 26-20. Después de esto, me sentía oprimida
al pensar en mi propia existencia, especialmente en el estado en el cual me encuentro. ¿Cuántos cambios he debido sufrir? O sea, que Luisa, igual que nosotros, también por parte de nuestro Señor. Pero mientras esto y otras cosas pensaba, que no es necesario ponerlas por escrito, mi dulce Jesús, haciéndose ver en mi interior, me ha dicho: hija mía, mi amor por ti ha sido exuberante, y para conducirte a donde mi querer divino te quería, que Luisa es cabeza de misión, así que donde a ella la quería, no nos quiere a nosotros. O sea, hasta el grado es distinto para ella, como que, para que los que están empezando no piensen que es que tenemos que ser como Luisa. No, Luisa tiene una misión especial. Ahora, los principios que Luisa nos explica en el libro del cielo, esos sí son para todos. Cómo funcionar, eso sí. Ahora, lo que Dios hacía en Luisa, no. Pero los principios de vida, eso sí. Dice, he debido, dice el Señor, tener diversos modos de obrar en los diferentes periodos de tu vida. Dice, en el primer periodo, mi amor y mi obrar fue para ti tan tierno, dulce, suave y tan celoso, que solo yo quise hacer todo en tu alma. No quise a ningún otro, ni que ninguno supiese lo que yo hacía en ti. Y te decía, lo que yo hacía en ti, te decía, era tanto mi celo que te ponía en la impotencia de abrirte con ninguno. O sea, aquello de que Luisa no podía abrirse con el confesor, era el Señor poniéndoselo en Luisa, o sea, haciéndolo el Señor en Luisa. Ni siquiera con tu confesor. Quería estar solo en mi trabajo, libre. No quería que ningún otro entrase en medio, ni que pudiese juzgar lo que yo hacía. Me interesaba tanto este periodo de tu vida, aquí un momentito aquí, cuando empezamos la divina voluntad, que queremos tener un confesor o alguien, porque hemos estado acostumbrados a las direcciones espirituales, le vamos a relatar a un director espiritual que hayamos tenido lo que estamos viviendo, y lógico, este sacerdote, con lo conocido para él, si no conoce la divina voluntad, va a juzgar el modo de obrar divino, y entonces se va a equivocar y no te va a saber ayudar. Por lo tanto, aquí en la divina voluntad no hay directores espirituales. Hay una lectura al que el Señor lo dice. A lo sumo hay un espectador, y si es un sacerdote que está en la divina voluntad, entonces sí te va a poder decir si tu funcionamiento encaja en los principios estos de la vida de la divina voluntad. Pero el obrar de Dios, no, ahí no se puede meter, porque, bueno, tampoco se podía meter antes, ¿no? En la vida, en la conciencia de las personas, pero en juzgar el modo de obrar de Dios, ahí no se puede meter, porque esto ni siquiera lo sabemos nosotros. Es por fe que ¿cómo puede juzgar lo que se está encerrando en un acto de la criatura? Eso no se puede juzgar, ni se puede saber. Entonces, por eso es muy difícil. Y hay muchas personas que quieren tener, o sea, están en la divina voluntad y quieren tener un director espiritual, pues se le va a complicar mucho la existencia. Incluso cuando vas a la confesión, te vas a confesar, pues en la divina voluntad y le dices, pues maneras, ¿no? Con que te ha salido y quieres explicarle, no te entiende, el confesor no te entiende si no está en la divina voluntad. Entonces te va a dar unas pautas, te va a dar una serie de cosas, lo va a interpretar todo desde su conocimiento de lo que es la vida espiritual. Entonces, bueno, pues esto a manera de adelantarme a posibles preguntas de personas que dicen, bueno, ¿cómo te confiesas tú ahora en la divina voluntad? pues hay que saber, yo muchas veces le digo al sacerdote, Padre, me he salido de lo que Dios quería y ya está. Y yo sé lo que Dios quería, ¿no? Que estuviera atenta, fiel, en fin, pero eso, si se lo digo al confesor, lo va a interpretar con sus baremos y entonces me va a dar unas recomendaciones que yo sé que son santidad humana. Entonces, pues nada, pues lo conocemos y ya está, y ya está. Y continúa divina voluntad. Bueno, dice, así que ni que pudiese juzgar lo que yo hacía, para que no interrumpieran la obra que el Señor estaba haciendo con Luisa. Me interesaba tanto este periodo de tu vida que me estaba al tú por tú contigo. Puedo decir que mi amor usó todas las armas divinas que, haciéndote la guerra,
te asaltaba en todos los modos para que tú no pudieras resistir. Todo esto era necesario a mi amor, porque sabiendo lo que quería hacer de ti, nada menos que restablecer la creación, se refiere a la creación, restablecer la relación del hombre con Dios, a eso se refiere cuando dice esto de la creación. La relación inicial que tenía, volverla, devolvérsela, no la está devolviendo. Dar los derechos de reinar a mi divina voluntad, hacer despuntar la nueva era en medio de la familia humana. Por eso usó todas las artes y estratagemas para obtener el intento. Luego, segundo, ahora, después de que me aseguré de ti y aseguré mi trabajo, se cambió mi modo de obrar. Te hice romper el silencio y fue el tal y tanto el ímpetu de mis enseñanzas y de mi decir que puedo llamarte la cátedra de mi divina voluntad. Una cátedra es, pues yo no sé si se acuerdan antes en las iglesias que cuando se predicaba había como, pues creo que se llamaba la cátedra, donde iba el sacerdote, salía del altar, subía las escaleritas y se ponía allí y desde allí predicaba, la cátedra. Luego en las universidades tiene la cátedra, ¿no? Tiene la posición, tiene la autoridad para hablar. Bueno, pues Luisa es la cátedra y todo el que quiere entrar en la divina voluntad sin Luisa, imposible. O los que dicen que tienen las gracias infusas de la divina voluntad sin haber pasado por la cátedra, que es Luisa, también es imposible. Puedo llamarte la cátedra de mi divina voluntad, la secretaria de sus más íntimos secretos, que no pudiendo contenerlos todos en ti, te ordenaba manifestarlos a mi ministro. Y mi obrar era necesario. De otra manera, ¿cómo se habría conocido mi divina voluntad? Que fue cuando empezó ella a ser muy mortificada porque tenía que abrirse y decir todo. De hecho, el sacerdote le dijo, quiero que pongas todo por escrito, que no omitas nada, hasta las cosas más íntimas. Y ahora, hija mía, en este último periodo de tu vida, tú sientes otro modo de obrar mío. No te preocupes, déjame hacer y yo sabré dar la última mano a mi trabajo. O sea, cuando sintamos que el Señor nos está cambiando, no nos preocupemos, dejémosle hacer. Ánimo, pues, tienes la divina voluntad en tu poder. ¿De qué temes? Así que siempre adelante en mi querer. ¿Hemos entendido? Dice el doctor. Así debe ser nuestro progreso espiritual, nunca quedarnos estacionados, pues de esa manera Dios siempre quedará sin encontrar, de esa manera, así nos quedamos estacionados, Dios quedará sin encontrar su finalidad. Por lo tanto, el secreto de todo es adaptarse. ¿Adaptarse a qué? Esto es otro dibujito. La caja, ¿no? Vivir dentro de la caja y vivir dentro de su vida, que tiene los distintos nombres. La clave es adaptarse por lo que Dios ha operado en el alma. Y de esto se trata, de la operación de Dios en el alma y dejarle hacer. Bueno, pues yo creo que con esto que hemos visto hoy, dice aquí, a ver qué dice esto, hacer un cambio en tu vida, pero ¿sabes qué te asusta más? Lamentarte de no haberlo hecho, por supuesto. Si no hacemos un cambio, cuando lleguemos al momento de la partida y nos hayamos resistido a entrar por esta vía, que hay personas que lo han hecho, pues nos lamentaremos de no haberlo hecho. Pero bueno, esperemos, yo creo que todos los que estamos aquí estamos dispuestos porque hemos comprendido, porque estamos viendo lo maravilloso, todo lo que contiene, lo que se nos está regalando gratuitamente, y estamos dispuestos a pasar por donde Jesús quiera. Pero es interesante para los nuevos, lo que decíais al principio, no es necesario quitártelo todo, lo vas a ir quitando en la medida que lo vas a ir comprendiendo. Y entonces, si una vez que lo comprendas, ahí está, bueno, pues el secreto, ¿no? Lo dejo o sigo anclado a lo anterior. Y muchos, como muchos de los apóstoles y muchos de los que seguían a Jesús, o lo que escucharon de los judíos que escucharon el mensaje, muchos no quisieron recibirlo. Otros habrían elegido seguir con
el judaísmo, que para ellos era sacrosanto, y pues no pudieron pues recibir la plenitud de la salvación y la redención, y tendrían que haberse ido seguramente a un gran purgatorio. Pues nada, creo que por hoy esto es así, ha sido así cortito, muy sencillo, muy básico, pero ha quedado establecido, y vamos a continuar la semana que viene con unos vídeos donde se va a iluminar esta nueva manera de ver las cosas, porque esto es una nueva manera de ver la vida, ¿no? El doctor va a decir unas cosas muy interesantes, y como estamos en la etapa de repaso y hay personas nuevas que se han sumado a esto, pues nos va a ayudar mucho a nosotros también, a todos, porque esto siempre, ya saben, adquiere mayor contenido, mayor sustancia, y esto es por donde el Señor quiere, porque yo esta semana tenía pensado otra vez continuar con los actos, pero clarísimamente se me puso que teníamos que ver este tema de los cambios, porque los nuevos no lo habrán escuchado, pero dice Jesús en el libro del cielo que la vida divina no admite mezclas de la vida humana, de las cosas humanas, de los modos de funcionar humanos, que aparte de no estar conectado con la divina voluntad, por supuesto, pero luego también hay modos y maneras de dirigirnos a Dios en nuestra relación interior, que nos va a ir pidiendo que lo dejemos y que aprendamos a hacerlo como lo hacía Él. Entonces, el Señor quiere que esto lo tengamos clarísimo, porque si no, en su vida, si andamos mezclando modos, es imposible. Entonces no llegaremos, no crecerá la vida divina, nos quedaremos, como decía antes, en larva o una vida muy incipiente, y ahí quedó. Y como de lo que se trata es de, pues a ver, de qué se trata esto de abandonar los modos humanos. Pues parece ser que Jesús quiere una o dos reuniones más con este tema.